Noticias Telemundo Digital. El COVID se ha llevado a Colin Powell, el primer político afroamericano en dirigir la diplomacia estadounidense pese a estar completamente vacunado. Colin Powell tenía 84 años y trabajó con 4 presidentes. Rebelión policial contra la vacuna del COVID. Cuando se van cumpliendo los plazos para que los funcionarios públicos se vacunen si no quieren perder su empleo, policías en varios estados siguen negándose a inmunizarse. La violencia no se va de las calles del estado mexicano de Tamaulipas. Una balacera en Matamoros entre civiles armados y militares deja muertos a 4 presuntos integrantes del cártel del Golfo y a otros 4 arrestados. Comerse un taco en California empieza a ser algo más caro que hasta ahora. La subida de la inflación está repercutiendo en el precio de la materia prima de los tacos, en especial la carne, disminuyendo las ganancias de los taqueros. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por acompañarnos este lunes en esta edición de Noticias Telemundo Mediodía. Les saluda Felicidad Abeleira. La política de este país pierde a uno de sus personajes más destacados, Colin Powell, que a los 84 años ha perdido la batalla contra el COVID a pesar de haber recibido la vacunación completa contra el virus. Colin Powell sirvió en 4 administraciones presidenciales, con Reagan, Clinton y Bush padre e hijo. Javier Vega, muy buenas tardes. Felicidad, buenas tardes. Sin duda una noticia que conmociona a Washington y al mundo de la política, pues estamos hablando de una de las caras más conocidas del servicio a Estados Unidos dentro y fuera del país. La confirmación llegó de su familia en un comunicado a través de la red social Facebook. El coronavirus y sus complicaciones le provocaron la muerte a Colin Powell, quien fuera el jefe del Estado Mayor Conjunto, el primer afroamericano en ocupar ese puesto. Powell estaba siendo tratado en el Centro Médico Nacional Walter Reed, aquí en la zona de la capital. Había sido vacunado completamente contra el virus, no se sabe cuándo, pero padecía una condición, el mieloma múltiple, un tipo de cáncer en la sangre que reduce la habilidad del cuerpo para combatir las infecciones. Además, a sus 84 años, era parte de los grupos de riesgo. Hijo de inmigrantes jamaiquinos, nacido en Nueva York, ascendió rápidamente en los rangos militares y terminó trabajando para varios presidentes, entre ellos Ronald Reagan, George H.W. Bush y George W. Bush, de quien fue secretario de Estado. Y fue justamente el expresidente Bush uno de los primeros en unirse a la cascada de condolencias y reacciones tras la noticia. En un comunicado destacó que fue un gran servidor público de la mayor confianza para los presidentes y que por eso ganó la Medalla de la Libertad en 2 ocasiones. Reacciones también en el Capitolio, donde han llovido elogios a su trayectoria desde ambos lados del espectro político, tanto de legisladores republicanos como demócratas. A Colin Powell le sobreviven su esposa Alma Vivian y sus 3 hijos, y es que hoy su familia, más allá de sus logros en el servicio público, quiso destacar que se fue un padre, un esposo y un abuelo amoroso y sobre todo un gran estadounidense. Felicidades, la información que puedo ofrecerte a esta hora desde Washington, D.C. Gracias. Descanse en paz, Colin Powell. Rebelión policial contra la vacuna del COVID. Esto ocurre en varios estados del país. En Washington, los trabajadores públicos debían estar vacunados hoy o perderán el empleo. Un agente se niega y se le ve en un video explicar que era la última vez que se le iba a escuchar desde la patrulla, insultando al gobernador Jay Inslee. En Chicago, aumenta la tensión entre el sindicato de policías y la alcaldía, defendiendo el derecho a no vacunarse. Nuevo episodio de una pugna con cifras que muestran que mueren más agentes por COVID que en acto de servicio. Y la violencia en forma de balacera se apoderó de las calles de Matamoros en el estado mexicano de Tamaulipas. Un duro enfrentamiento entre hombres armados y militares recogido en varios videos que están circulando en las redes, en los que se escucha hasta el silbido de las balas cerca de quienes grabaron las imágenes. Al final, muertos, heridos y detenidos en otro episodio violento. Raúl Torres, te escuchamos. Adelante. Otra vez un enfrentamiento armado entre militares y criminales y otra vez en medio los civiles. Felicidad, te saludo desde la Ciudad de México. Esto ocurrió en Matamoros, Tamaulipas. Una cámara de seguridad de una casa captó el momento de la llegada de 5 hombres armados con rifles de asalto, chalecos antibalas, unos con el rostro cubierto, otros con cascos, y roban el auto a un hombre exactamente fuera de su casa. Veamos. Los hombres se llevan el auto negro, el hombre y su esposa se quedan afuera, ella llena de miedo. Instantes después regresan 2 de los sicarios, entonces exigen que abran el auto azul
y finalmente también se lo llevan. Todo comenzó con el enfrentamiento entre presuntos sicarios del cártel del Golfo, del llamado grupo Los Escorpiones. Atacaron a militares. Ellos respondieron a la agresión y aquí la persecución de al menos 10 camionetas, todo grabado por civiles. Por supuesto que en Tamaulipas se vive con miedo. Disminuyen las ventas por el recurso del peligro, ¿verdad? Que pasa. Ayuda que haya más vigilancia, pues, para que no pase nada. El saldo fue de 4 presuntos sicarios muertos, 4 más fueron detenidos, pero como te decía, en medio los civiles, porque la batalla ocurrió cerca de un mercado popular. Te lo juro por mi mamá, se escuchó la bala pasar por mi cabeza. Así la inseguridad de lo que muchos llaman la guerra del narcotráfico. Felicidad, por cierto, bienvenida de regreso a tu espacio en Telemundo. Qué amable, muchísimas gracias, Raúl. Y bueno, la corrupción es un mal endémico en demasiados países. Uno que está muy presente, desgraciadamente, es México, a la cabeza de los más corruptos, según la clasificación que establece la organización internacional World Justice Project. En esa lista ocupa el lugar 135 de 139 países evaluados, es decir, con un nivel muy alto de corrupción. El peor es el del lugar 139. Y entre todos, México es el número 1 de la corrupción entre las 32 naciones analizadas de América Latina y del Caribe. Además, en el índice global que preserva el Estado de Derecho, México ha bajado 9 puestos y se queda ahora en el lugar 113 de los 139 países observados. Para valorar la corrupción se toman en cuenta 3 factores: los sobornos, influencias indebidas por intereses públicos o privados y también la apropiación irregular de fondos públicos u otros recursos. Así las cosas. El régimen de Nicolás Maduro reacciona a la extradición a Estados Unidos desde Cabo Verde de Alex Saab, acusado de encabezar una red internacional de lavado de dinero y ser el testaferro del propio Maduro en negocios oscuros del mandatario venezolano. Alex Saab comparece hoy ante una corte federal en Miami, Florida, en donde se encuentra mi compañero Rogelio Mora Tagle. Buenas tardes, Rogelio. Hola, Felicidad. Pues sí, justamente en esta corte que se encuentra detrás de mí se presentaría Alex Saab. Todo parece que no lo hará en persona, sino que su audiencia la cumplirá a través de una sesión virtual que sería por Zoom. Todo esto después de que el fin de semana, pues sin duda alguna, ha conmocionado su extradición desde el archipiélago africano de Cabo Verde aquí a los Estados Unidos. Alex Saab es considerado una pieza clave para desenredar las finanzas, los intereses económicos del actual gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro. Se dice que sabe tanto que es por eso que el gobierno bolivariano pues está presionando o presionaba para que no se extraditara a los Estados Unidos y para que sea enviado de regreso a Venezuela. Felicidad, pero sin duda alguna que es un hombre considerado muy importante para poder llevar a cabo en un futuro algún tipo de proceso en contra del actual gobernante de Venezuela. Rogelio, Alex Saab llegaba este sábado a Miami extraditado desde Cabo Verde, como dijimos, pero ¿por qué estaba allí y por qué fue extraditado a los Estados Unidos? Bueno, es una historia realmente impresionante. Felicidad. Él en realidad iba de Teherán, Irán, se dirigía hacia Caracas, Venezuela, pero tuvo que hacer una escala justamente en el archipiélago de Cabo Verde para recargar combustible y entonces allí fue detenido. Todo esto porque la Interpol había emitido una orden para que fuera detenido justamente porque Estados Unidos le está acusando de lavado de dinero desde el 2019 y por eso en cuanto aterrizó en Cabo Verde fue detenido y allí estaba desde el año pasado. Había una gran polémica entre si debía de ser extraditado o no. Al final Cabo Verde decidió enviarlo a los Estados Unidos y entonces aquí está desde el pasado sábado en una cárcel en el condado de Broward, que está muy cerca de aquí, de Miami. Y te digo, Felicidad, que hoy es muy probable que no aparezca en esta corte, sino que lo haga a través de una aparición virtual. Rogelio, brevemente, el régimen de Maduro ha reaccionado ante la extradición diciendo que se trata de un secuestro del gobierno de Estados Unidos. También han enviado a la prisión temida del helicoide en Caracas a 6 exdirectivos de la petrolera Citgo, ubicada en Estados Unidos y filial de la venezolana PDVSA. Dinos, por favor, sobre esto. Sí, porque como bien lo dices, Felicidad, el gobierno de Venezuela dice que se trata de un secuestro y entonces justamente a estas 6 personas que les había dado prisión en casa, pues ahora los ha recluido nuevamente. Pero si te parece, vamos a escuchar las palabras de Verónica Badel. Ella es hija de Tomeu Badel, una de las personas que está justamente nuevamente detenida
por el gobierno venezolano. Bueno, yo le exijo al presidente Biden que se siente y hable con el gobierno de Maduro, que esto se tiene que solucionar, ya no se puede ignorar este problema, no se puede jugar con las vidas de estos humanos. Han salido ya reportes con las Naciones Unidas sobre el caso de mi papá y todos los atropellos que le han hecho, y no puede ser que una persona inocente tenga que sufrir tanto. La venganza de Caracas ha llegado contra estas 6 personas. Felicidad, vamos a ver en qué termina todo esto y vamos a ver qué resulta de la comparecencia de Alex Saab este lunes aquí en Miami. Y yo también, felicidad, te mando un abrazo, pues que estés de regreso nuevamente aquí en tu programa. Muchísimas gracias, Rogelio, un abrazo. Gracias. Los secuestros en Haití son el pan de cada día dentro de la inseguridad que vive el país. El último, el de un numeroso grupo de misioneros, entre los que hay niños. Rosa Encarnación nos trae los detalles. Hola, buenas tardes, Felicidad. Fueron a Haití a llevar ayuda y están secuestrados desde el pasado sábado. Hablamos de 16 estadounidenses y un canadiense que componen el grupo de misioneros en el que hay 5 niños y 7 mujeres. La pandilla 400 Mauoso, una de las más temidas y violentas, es la que según la policía está detrás del rapto de los misioneros y sus familiares. Y es que esta banda controla los suburbios de Puerto Príncipe, donde fue secuestrado el grupo de 17 personas cuando se encontraban en un autobús que se dirigía al aeropuerto tras concluir la visita a un orfanato ubicado a unos 30 kilómetros de Puerto Príncipe. Haití parece no va a ninguna parte. Yo estoy haitiano, pero yo tengo miedo para irme para allá. Voceros del Departamento de Estado de Estados Unidos indicaron que tienen la notificación del secuestro sin entrar en detalles, mientras que la prensa local señala que durante el secuestro hubo un intercambio de disparos entre una patrulla y los raptores, en el que supuestamente un policía resultó muerto a tiros. Esta información no ha sido confirmada oficialmente. Pero allá damos malo, damos difícil allá. Haití se ha convertido en uno de los países con mayores tasas de secuestros en el mundo. Hay cifras que indican que durante este año dicho delito ha aumentado más de un 300%, siendo este la fuente de financiamiento predilecta de los grupos criminales. Con este secuestro parece haber terminado la tregua que habían dado bandas criminales tras el asesinato del presidente Jovenel Moïse y el pasado terremoto. Nosotros permaneceremos atentos si surge cualquier otra información. Felicidad, regreso contigo. La crisis por el desabastecimiento de suministros a nivel global está causando estragos en la industria del automóvil, desde las cadenas de montaje hasta los concesionarios. Esto ha llevado a largas esperas para conseguir repuestos, un negocio que mueve $300,000 millones al año y que ahora lucha por mantener un stock de suministros. También afecta a los autos nuevos por la falta de un chip de computadora que está retrasando la salida al mercado de vehículos, encareciendo así el precio de los que sí hay disponibles. Comerse un taco en California empieza a ser más caro por el aumento del precio de los productos con los que se cocinan, especialmente la carne. Nada bueno para quienes se ganan la vida con la venta de tacos, que ven mermadas sus ganancias. Luis Zaragoza nos cuenta los detalles. Es el ingrediente principal que le da el sabor a la especialidad de la casa. Sin embargo, ante la alza de precios en los últimos meses, sobre todo de la carne, las ganancias han disminuido considerablemente, aseguran quienes se han visto afectados. Mis proveedores me subieron mucho los precios y mis ganancias pues son poquitas. Y es que de acuerdo al indicador de precios al consumidor, la inflación ha aumentado el precio de la carne hasta en un 5,4% tan solo en el mes de septiembre, lo que significa un duro golpe para quienes viven de la venta de los tacos. Antes era como más o menos el 50%, ahorita nos viene quedando muy poquito. ¿Un 10, un 15? Como un 15 tal vez por ciento. Algunos clientes amantes de los tacos y de la comida rápida aseguran que están conscientes de la situación y en caso de un incremento en el precio, sí seguirán consumiendo, así lo aseguraron. Como todo, si suben la carne, pues obvio que suben el precio de los tacos, pero no es inconveniente para no venir a comer aquí. ¿No te importaría el aumento de los precios? No, de hecho, pues 25, 50 centavos, pues no es mucho, ¿sí me entiendes? ¿Qué nos pagarías? Sí. Ante esta encrucijada, quienes tienen que absorber las pérdidas económicas son los propietarios, que aún no saben si subir el precio o ponerle menos carne a los tacos, aunque esperan que pronto se mejore la situación. Ojalá sea temporal, porque de lo contrario no sé qué vaya a pasar.
va a estar crítica la cosa. El Departamento de Seguridad Nacional está creando una nueva unidad de inteligencia dedicada a reunir información relativa al movimiento de grupos migrantes. La nueva célula ampliará los datos biométricos recopilados de migrantes y supervisará la desinformación de las redes sociales que puede impulsar movimientos migrantes masivos. El objetivo es comprender, predecir y así prevenir mejor situaciones como la que se dio a lo largo de la frontera sur el mes pasado, cuando 30,000 inmigrantes haitianos intentaron entrar al país. Los recursos insostenibles no solo están matando a nuestro planeta, también a la gente. Esto lo aseguró el director de la Organización Mundial de la Salud, que instó a la comunidad de naciones a crear sistemas de energía alternativa que protejan y mejoren el clima y la salud. La OMS pide además que se promuevan sistemas de transporte sostenible, así como el diseño urbano con prioridad para poder caminar e ir en bicicleta. Una capa de espuma tóxica cubre el río Tietê en Brasil. La escorrentía doméstica no tratada de Sao Paulo, la ciudad más poblada del país, está acabando con la vía fluvial, contaminando sus riberas y emitiendo olores nocivos. Los activistas acusan de delito ambiental a la hidroeléctrica que abrió las puertas de la represa sin considerar la acumulación de sedimentos contaminados. ¡Wow! Y en la costa de Ceuta, en España, fue pescado por error un enorme pez luna. Ni la báscula pudo soportar su peso, aunque se calcula que superó las 2.200 libras. El pez luna no se comercializa porque puede tener toxinas. Su población mundial se ha reducido tanto que su pesca está prohibida. Más noticias en nuestras redes sociales y en noticiastelemundo.com.